abrir nuestras Biblias en la tercera carta de Juan. En la providencia del Señor, Dios ha querido que le hagamos una pausa al Evangelio de Marcos y Dios nos ha querido traer estos hermosos temas que aborda Juan en esta preciosa carta, la cual estamos estudiando. Y hoy vamos a ver, entonces, mis hermanos, el segundo mensaje a la carta, de esta carta hermosa que Pedro le escribe a Juan. Perdón, de esta carta que Juan le escribe a Gallo. Nadie me corrigió. Como nadie me corrigió, pónganse de pie. Vamos a leer tercera Juan. Pónganse de pie, hermano. Yo sé que hace calor y yo sé que de repente el sueño viene a nuestro cuerpo, así que de verdad pongámonos de pie. La carta es rápida, tiene 15 versículos. ¿Ok? De paso le decimos al cuerpo, prepárese porque vamos a adorar. Todavía falta adoración. Esto es adoración a Dios. Tercera carta de Juan. El anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, a los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirles o recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Padre, seguimos adorándote en ese precioso culto. Hemos invocado su presencia, te hemos cantado himnos escriturales que glorifican a nuestro Dios Trino. Ahora, Dios, yo te pido que con tu Espíritu Santo tú concedas que tu iglesia sea edificada, que tú hables en nuestros corazones, que nos ayudes a imitar lo bueno y no lo malo. Señor, que nos ayudes a ser como un gallo. Y te pido desde ya que nos guardes de convertirnos en alguna manera, imitar algo de Diótrefes. Señor, si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo soy inútil. En nuestras propias fuerzas no podemos. La casa es espiritual. A las piedras vivas edifícalas y añade más piedras vivas a tu cuerpo, a tu santo templo. En esta mañana te adoramos ahora entonces con la predicación de su palabra. Habla, que tu siervo escucha, y que Cristo sea glorificado. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios
habla a través de su palabra. Él quiere que su voz sea oída a través de la predicación de su palabra. Mis hermanos, la tercera carta de Juan, como lo vimos hoy hace 8, es una carta dirigida al hermano Gallo. Hoy hace 8 vimos las características de alguien que es de Dios, de alguien que ama la verdad, que tiene una buena cristología, que se esfuerza en conocer más a Jesús, pero no solamente tiene teoría en su mente, tiene ortopraxis, tiene práctica, practica la verdad. Y esa manifestación era sumamente notable al hospedar, al ser hospitalario con aquellos que predicaban la verdad. Vimos que Gallo hacía exámenes a aquellos predicadores itinerarios para ver si predicaban a Jesús de verdad o andaban predicando a otro Jesús. Gallo es todo un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar. Y vimos que por lo desprendido que él era y desinteresado que él era y cooperador con la verdad, es por esa razón que Juan le desea a él que sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Por eso titulamos el mensaje: deseo que seas prosperado. El mensaje de hoy, que es parte del mismo sermón, hoy vamos a ver el segundo encabezado y el tercero, cuyo encabezado lleva también el título para el mensaje de hoy, porque tiene que llevar un título: 8 características de un falso pastor o de los falsos pastores. Porque hay falsos pastores, lamentablemente. Como lo leímos en Hechos 20, Pablo convocó a los pastores, plural, de la iglesia singular de Éfeso, y les dijo que miraran por ellos mismos. Ojo la exhortación: ustedes mismos velen por ustedes mismos. Cada cristiano, especialmente cada pastor, debe estar velando por su propia vida espiritual, por su propio corazón, y debe estar guardándose de su propia naturaleza, porque el corazón es engañoso y perverso, y más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y el diablo es experto en introducir orgullo y cosas malas derivadas del orgullo, de manera que aún el mismo cristiano no puede ni darse cuenta que hay un ídolo tremendo en su corazón derivado del orgullo, y por esa razón se está más bien caracterizándose en no ser un gallo, sino un diótrefes. De manera que el mensaje de hoy, yo quiero que también pensemos en nosotros mismos. Tal vez no vamos a llenar todas las características de un falso cristiano, de un falso pastor, pero podríamos desarrollar algunas. Algunas podrían estarse manifestando, y hay que matarlas. Hay que identificarlas y en oración decir al Señor: esto podría estar en mí, te pido perdón, ayúdame. Y que entonces el Espíritu Santo durante este mensaje hable a nuestros corazones, mayormente incluyéndome a mí. ¿Ok? 8 características de un falso pastor o de un falso cristiano. En el verso 9, que es el verso que sigue, vamos a ver la primera y vamos a ir desglosando esto, ¿verdad? Fileteándolo muy finamente. Escribí a la iglesia. El verbo está en pasado. Yo he escrito a la iglesia, dice la Reina Valera. Yo he escrito, ya lo hice, yo le escribí. ¿A quién? A la iglesia. Juan escribió una carta dirigida a la iglesia, elogiando probablemente a estos predicadores itinerantes, validándolos como que ellos eran verdaderamente cristianos, estaban peregrinando y predicando al Cristo verdadero. Entonces Juan estaba mostrándoles su aprobación. Esa carta obviamente está perdida hasta el momento, y lo que destaca es que Diótrefes recibió esa carta y él dijo: no se la voy a leer a la iglesia. Él la leyó
y no se la entregó a la iglesia. Y por consiguiente, al hacer eso, ocultó esas palabras apostólicas de la congregación. ¿Qué debía hacer los pastores para con las iglesias en las cartas de Asia que el mismo Jesús les escribió en Apocalipsis? ¿Recuerdan? Escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Vimos cuando pasamos por Apocalipsis que ese ángel o ángeles era toda la iglesia, porque el mensaje era, por ejemplo en Éfeso, la exhortación era que se habían apartado del primer amor. Pero mayormente el mensaje era para los pastores. Y eran los pastores que primeramente recibían la carta, la leían y debían no solamente leerla, sino predicársela a la iglesia. Y si habían ahí exhortaciones, él debía llevar a la iglesia a que se arrepintiera. Si habían ahí palabras de ánimo, el pastor debía agarrar Apocalipsis y predicarle la carta Apocalipsis. Y los pastores recibían todo Apocalipsis, ¿verdad? Era todo un rollo. Y el pastor no le daría una cita y ya, y dejaba, no, eso es para los postreros tiempos, eso lo desechamos. No, todo Apocalipsis era útil para los destinatarios originales. La carta se escribió a ellos. En ese sentido no se escribió a nosotros, se escribió a ellos, pero también para nosotros. A nosotros nos es de edificación y es palabra de Dios. Por lo tanto, esos pastores debían hacer eso. Diótrefes no hizo eso. Diótrefes agarró la carta, la leyó para él, y él no se sabe qué se hizo la carta, no se la leyó a la iglesia. ¿Cuál es entonces la primera característica? Saben que cada doctrina y exhortación en la Biblia deben dársela al pueblo de Dios, pero no lo hacen. La primera característica de pastores falsos, líderes falsos, predicadores falsos, evangelistas falsos, misioneros falsos, es que deben dar el mensaje tal como se nos fue dado a nosotros, pero no lo hacen, no lo dan. La Biblia nos exhorta a que el pueblo debe recibir todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, pero no lo hacen. Toda la escritura, dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. No solamente un pasaje por acá, otro pasaje por allá. Toda. De tapa a tapa. Toda la escritura es buena. Entonces cada pastor debe preocuparse porque la congregación conozca las doctrinas esenciales del cristianismo y sus implicaciones para la vida cristiana, todas, que se encuentran en toda la Biblia. Por eso nosotros promovemos y lo ponemos en práctica acá, la predicación expositiva consecutiva. Es un medio de gracia para que la iglesia sea edificada. ¿Y qué es eso? Se trata de que agarramos un libro del Antiguo Testamento, un evangelio, una carta, y se enseña toda, de principio a fin. Entonces vamos a ver por medio de esa predicación el consejo de Dios, lo que se está Dios enseñando en ese libro, en esa carta, donde se pasan por diferentes temas de la vida cotidiana, donde pasamos por diferentes doctrinas y no las pasamos por alto. Es un medio de gracia excelente para alimentar al pueblo de Dios, teniendo siempre en cuenta el contexto de cada texto, teniendo en cuenta lo que implicaba para los destinatarios originales, teniendo en cuenta qué se puede aplicar para nuestro contexto hoy. Y de esa manera vamos teniendo un mejor entendimiento de qué es lo que Dios estaba hablando específicamente en ese evangelio, en esa carta o en ese libro. Por otro lado, pastores hoy que están expuestos, que ya han escuchado de la predicación expositiva y que ya han estudiado eso, aún así
prefieren la predicación temática. ¿Qué es la predicación temática? Es que el pastor está viendo posibles áreas en la iglesia, en su congregación, que debe tal vez trabajar. Y por dar un ejemplo, si hay un hermano que está en estado de necesidad, pero no trabaja, ¿verdad? Y puede hacerlo, el pastor agarra entonces la Biblia. Aquí está Tesalonicenses, capítulo, el que no trabaja, que no coma. Y desarrolla un tema ahí. Se vino el febrero, mes del amor. Febrero predicamos del amor. Se vino el día del Padre. Predicamos sobre la masculinidad cristiana, sobre el verdadero Padre. El día de la Madre, el igual. Hermano, yo he sido testigo de iglesias que se vienen el 15 de septiembre y hablan del amor a la patria. Se viene diciembre y todo es el nacimiento de Jesús. Entonces, la iglesia no es nutrida con todo el consejo de Dios. Pero el punto es, y está mal, digamos, la predicación temática es necesaria muchas veces. El punto es que el pastor no se empeña en ver la bendición de predicar consecutivamente de manera expositiva y no se prepara, no quiere realmente alimentar a la iglesia bien. En ese sentido, si lo hace a conciencia y está siendo intencional en no alimentar a su grey bien, probablemente es porque no le conviene y entonces no quiere dar todo el consejo a la iglesia. Vamos a ir viendo poco a poco el porqué de esto. Entonces, la primera característica es que saben que doctrina y exhortación en la Biblia hay y deben dársela al pueblo, pero no lo hacen, no quieren, no les conviene. Son en ese sentido un diótrefes. ¿Por qué no quieren enseñar todas las doctrinas de la Biblia? Por la siguiente razón, característica número 2. Quieren ser el centro de atención. Sigue diciendo el verso, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos. Quieren ser el centro de atención. Diótrefes quería ser la estrella en la iglesia. Él quería brillar. Él quería ser el centro. Y que él fuera el anfitrión. Que la gente lo escuchara solo a él. Si habían aplausos, eran para él. Él no quería que Cristo brillara. Él no quería menguar para que Cristo creciera. Él no quería que Cristo fuera el centro de atención. Él no quería que Cristo fuese el anfitrión, el actor principal. Él estaba recibiendo los halagos, él quería robarse gloria. Pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, segunda característica de un falso líder, quiere ser el anfitrión. Hermanos, ¿a usted no les parece interesante que las mega iglesias, de esas muy famosas, cuántos pastores tienen? ¿Verdad? Solo uno, usted lo ve ahí. Solo uno. Pastoreando iglesias de hasta 10,000 personas. ¿Verdad? Algunas hasta más. Y solo uno. Y para su condenación tienen toda la tecnología. Y es evidente ante el mundo entero que posiblemente puedan ser un Diótrefes. Quieren todas las cámaras para él. Todas las transmisiones son de él. Mis hermanos, esas personas por lo general no enseñan a la iglesia ni tampoco oran para que se levanten más hombres cualificados ni capacitados para el ministerio. Hoy en día hay muchos que más bien quieren figurar en redes sociales, muchos quieren tener muchos seguidores en redes, etcétera, pero ellos no quieren ser los últimos, quieren ser los primeros. Marcos 9:35, Jesús dijo a sus discípulos lo siguiente: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Y un servidor de todos. Mis hermanos, por eso examinémonos. El corazón es engañoso.
Y vuelvo a repetir lo que dije hoy hace 8. Si alguien quiere enseñar, si alguien quiere predicar, tiene ese anhelo, ese deseo, gloria a Dios, porque el que anhela obispado, buena obra desea. Es bueno y puede ser de Dios. Y gloria a Dios por eso. Sin embargo, si no se dispone a limpiar el baño donde nadie lo ve, la pregunta es: ¿por qué quiere el púlpito donde todos lo vean? Si no estás evangelizando allá calladito donde nadie te ve y estás preocupado por los perdidos, ya sea de tu barrio, ya sea de tu casa, donde nadie te ve, pero estás ahí enseñando, preocupado por las almas de los perdidos, si no estás haciendo eso, ¿por qué deberíamos darte el púlpito cuando se supone que usted también tiene que estar preocupado por los perdidos que puedan llegar a la iglesia y alimentar a la iglesia? Tu deseo es alimentar a la iglesia, amén. Pero si no lo estás haciendo allá afuera, es incongruente. El que quiere ser el primero tiene que servir a todos y estar dispuesto. Si hay que lavar baños, lavar los baños, ¿verdad? Es servirnos y estar dispuesto para toda una buena obra. El pastor debe estar dispuesto a saber que le va a tocar pasar tiempos de angustia, tiempos de tal vez trasnochadas por las ovejas. Estar dispuesto, ¿verdad? Se sufre, es sacrificial. Diótrefes no era así, él quería el primer lugar, pero él no quería ser el servidor de todos. ¿Qué era el asunto ahí? Si él hubiera sido un buen pastor, él fuera sido el primero en decir: vengan predicadores itinerarios, yo mismo los hospedo. Él era el primero que tenía que decir: yo los hospedo, yo les sirvo. Hospédense en mi casa, que yo les voy a preparar un campito, vamos a ver cómo hacemos con la comida, les preparo el baño. ¿Quieren agua fría o agua caliente, hermanos? ¿Verdad? Él era el que tenía que dar el primer lugar, el ejemplo a toda la congregación primeramente. No, pero él quería el primer lugar. Por lo tanto, esos me van a robar la atención. Ya la congregación no me va a ver a mí, va a ver a esos que vienen nuevos. Y se van a fijar en ellos. Y ellos van a robar la atención que yo quiero para mí. Hemos visto, mis hermanos, que un falso pastor o cristiano o predicador o misionero o evangelista sabe que cada doctrina y exhortación en la Biblia debe dársela al pueblo. Segundo, quieren ser el centro de atención. Ahora veamos la tercera característica. No les conviene enseñar a la iglesia todas las doctrinas esenciales para la madurez y crecimiento espiritual de la iglesia, aunque suena un poco redundante, pero quiero destacarla de manera separada. Porque dice el verso 9 otra vez: no acepta lo que decimos, o como dice la Biblia Reina Valera, no nos recibe. La de las Américas dice: no acepta lo que decimos, no acepta. Y el punto aquí es que Diótrefes, que quería tener el primero, ser el primero, él no quería tener nada que ver con Juan, ni con los predicadores itinerantes. Diótrefes tuvo una actitud totalmente contraria a la de Gallo, quien fue elogiado por esta carta. Él no acepta lo que decimos. Él no acepta lo que decimos. Hay personas que de igual forma hoy en día, pastores, líderes, no quieren tener nada que ver con otros predicadores. Ellos no quieren oír a otros para ellos mismos ser corregidos o exhortados. Isaías 39 al 10 dice: porque este pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. El verso 10 dice que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Hay pastores que no quieren pasar por las doctrinas complicadas y difíciles y duras de tragar, como la predestinación, la elección, la depravación radical, la adopción. No quieren escuchar
a otros pastores de muy alto conocimiento teológico y muy buena predicación y con contenido teológico, ellos no reciben una buena teología en su corazón. Ellos prefieren ser hostiles en lugar de hospedar la verdad en su corazón. Es lo mismo, no nos recibe. No nos recibe. No acepta lo que decimos. Los falsos pastores o líderes o misioneros prefieren que la iglesia no escuche doctrinas, ni investiguen, ni indaguen, ni profundicen en la elección. ¿De qué trata la elección? ¿De qué trata la predestinación? Y esto es triste, la muy alta cantidad de pastores y líderes no enseñan a la iglesia de qué se trata el Nuevo Testamento. Yo estoy seguro que uno le pregunta, hace una encuesta a los cristianos evangélicos en Costa Rica, y usted le pregunta, ¿sabe de qué se trata el Nuevo Testamento? ¿Puedes decirme algo básico? Porque hay un Antiguo Testamento. ¿De qué se trata el Nuevo? ¿El Nuevo Pacto? ¿El Nuevo Testamento? ¿Quién hizo el pacto? ¿Con quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Bajo qué condiciones lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué implicaciones? ¿Qué alcance? ¿Qué tiempo tiene ese pacto? No conviene que muchos enseñen eso. Ahora estas personas no reciben, no están de acuerdo con esas cosas porque demanda esfuerzo, demanda estudio, demanda aprender o tal vez reaprender, pero no quieren hacerlo. No les conviene, porque tal vez eso va a socavar lo que ellos recibieron de otros. Hermanos, es que lo que pasa hoy en día es que yo he escuchado gente que dice que, por ejemplo, la teología reformada o los que hemos abrazado esta teología y abandonamos la otra, fue porque fuimos persuadidos de otros maestros. Y entonces se jactan de eso, como si ellos mismos no hubiesen recibido también la teología que ellos tienen de otros maestros. Yo he escuchado eso de personas que han pasado por un instituto. Ellos no dieron el instituto, o sea, ellos no abrieron la Biblia y vieron todas las doctrinas y ellos mismos redactaron sus teologías sistemáticas. Cada uno de nosotros tenemos una teología porque hemos sido influenciados por otros maestros. Por la misma Biblia, por supuesto. Pero cada quien abraza una teología porque otro le enseñó. Y hay gente que se jacta y dice cosas así, como si ellos mismos no hubieran recibido su teología por parte de otras personas. Diótrefes no recibía lo que Juan le estaba diciendo. Él no aceptaba esas palabras. Las rechazó. Se rebeló. Y se rebeló contra Juan. Contra Cristo mismo. Diótrefes estaba rebelando contra la verdad misma, contra Cristo mismo. El falso pastor, el falso líder, el falso misionero, evangelista, sin darse cuenta, al huir, al esconder las palabras de Dios, sus doctrinas hermosas, se está rebelando contra Cristo mismo. De manera astuta, pasa domingo tras domingo, predicación temática o expositiva, pero cuando pasan por esas doctrinas, se las brincan. Hacen como decir cosas para pasar por encima de ellas. Mis hermanos, estos diótrefes que hay en las iglesias no se van a quedar así. Y eso es tremendo, no se va a quedar así. Y esto me lleva a la cuarta característica, aunque no es una característica de un diótrefes en su carácter, pero es algo que los va a caracterizar. Y es que Dios va a tratar con ellos si no se arrepienten. Verso 10. Por esta razón, por esta causa. ¿Cuál causa? Por los frutos de Diótrefes. Si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Dice Juan que por esa razón, por esa causa, él mismo, si va, le va a llamar la atención de esas obras. Va a ser confrontado por Juan mismo, quien tiene la autoridad apostólica. Diótrefes iba a escuchar a Juan cara a cara. Este apóstol muy amado y caracterizado por ser muy amoroso, no iba a ser alcahueta
con Diótrefes, sino firme, y lo iba a poner en su lugar. Y es muy probable que lo pusiera en su lugar y públicamente. ¿Por qué? Según Timoteo 5:20, Pablo les dice a Timoteo, hablando a los pastores, y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Diótrefes iba a ser exhortado por Juan y probablemente públicamente. Iba a exponer sus obras malignas. Por eso, mis hermanos, dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El anhelar el obispado, el anhelar ser pastor, es una cuestión seria. Alguien dijo, entre más grande sea una persona, más grande podrá ser su pecado. Es decir, si usted adquiere una posición de preeminencia, de eminencia, y pecamos, probablemente, y si no hay arrepentimiento, pasa el tiempo y no hay arrepentimiento, cuidado, porque Dios nos va a humillar públicamente. Yo soy consciente de eso, que Dios me puede humillar públicamente. Eso es lo que dice Santiago. Piénselo muy bien, porque su condenación va a ser mayor. Por eso debemos orar. Yo espero, confío que usted está orando por los pastores, ¿verdad? Dios sabe tratar con las personas. Él es rey de la iglesia. Nadie juega con el pueblo que Él compró con su propia sangre. Dios es justo, Él hará justicia tarde o temprano, y eso nos debe causar terror, temor, cuando nos paramos a predicar y enseñar su palabra. Me estoy predicando a mí mismo. Mis hermanos, nos debe dar temor a los pastores, a cualquiera que quiera este puesto en algún momento. Gloria a Dios por eso, pero esto es un llamado a la conciencia, a la meditación y a tener calma y paciencia. Si Dios te ha llamado, si Dios tiene ese deseo, ten paciencia. Primero el carácter, primero fortalecimiento, porque es mejor venirse acá tal vez con una teología no tan robusta, no tan sólida, porque Dios te va a capacitar y te va a parar aquí. Tal vez aún no la conoces esa teología, tal vez aún no conoces o no sabes cómo explicar ciertas doctrinas, pero es mejor que la congregación vea a alguien maduro. Mis hermanos, ese Diótrefes, alguien a quien Dios mismo le está diciendo, a quien Juan está advirtiendo, si yo voy, se las va a ir conmigo. ¿Qué le dice Cristo a las iglesias en Apocalipsis? Arrepiéntanse, no sea que quite el candelero de ahí. ¿Y quién es Jesús? ¿Y cómo se presenta Jesús en las iglesias? Yo soy el que me paseo por las iglesias. Hermanos, Cristo es el rey de la iglesia. Cristo es el dueño de esta iglesia. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Cristo entonces va a hacer justicia en la iglesia. Cristo es misericordioso y bueno y amoroso, y Cristo es el rey de esta iglesia. No los pastores, nadie más, es Él, es su palabra. Ella gobierna, ella debe gobernar con el poder de su Espíritu Santo. Es ella, es Cristo con el poder de su Espíritu Santo que nos da madurez, confianza en Él, crecimiento espiritual y madurez espiritual. Yo creo, sin duda alguna, que Jesús es el rey y cabeza de esta iglesia. Por lo tanto, Él trabaja con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestro pecado. Él trabaja. Amén. Hemos visto, mis hermanos, características de ellos, de esos falsos pastores o misioneros o evangelistas o predicadores, pastores. Número uno, que saben que cada doctrina y exhortación en la Biblia deben dársela al pueblo, pero no lo hacen. Quieren ser el centro de atención. No les conviene enseñar a la iglesia todas las doctrinas esenciales para la madurez y crecimiento espiritual de la iglesia. Saben igual que Dios va a tratar con ellos, igual Dios lo afirma acá. No se arrepienten. Ahora veamos la quinta característica, y
y es que los falsos pastores les gusta atacar a las personas porque no pueden desacreditar su doctrina. Sigue diciendo, acusándonos, dice Juan, injustamente con palabras malignas. Diótrefes, hermanos, estaba hablando mal de Juan, con palabras presuntuosas, con palabras malignas. Estaba parloteando, estaba hablando literalmente mal de Juan. Por lo tanto, también no aceptaba a sus pastores itinerantes o predicadores itinerantes. Sin embargo, él no podía hablar mal del mensaje de ellos. Entonces, como él no podía justificarse en que no, miren, yo entrevisté a esos misioneros que mandó Juan. Yo no sé qué le pasó a Juan, pero ellos mismos me dijeron que Cristo no había resucitado. Entonces él podía justificar por la doctrina de ellos que no los iba a recibir y que nadie los recibiera. Cuidado, son peligros, son falsos predicadores, son lobos rapaces, no los reciban, tranquilos. Como pastor los estoy cuidando, ya los entrevisté, ya hablé con ellos y no pasaron el examen. Diótrefes no podía hacer eso, no lo hizo. O sea, él no podía argumentar en contra de la doctrina o justificar sus actos porque ellos tenían mala doctrina. Diótrefes usó el argumento ad hominem. Ad hominem o hominem. ¿Han escuchado de ese argumento? Buenísimo es conocer de qué se trata ese argumento. ¿De qué se trata? Dos definiciones. La primera, la falacia ad hominem o hominem se caracteriza por el juego sucio, ya que no aporta razones válidas que sirvan para debatir una posición o conclusión. Repito, no aporta razones válidas que sirvan para rebatir una posición o conclusión. Puede ser de tres tipos, aunque personal directo, o sea, insultante y descalificatorio, como por ejemplo, es estúpido, esa persona es una estúpida y como tal no puede tener la opinión fiable. Como esa persona es tonta, no puede tener la razón. ¿Qué se trata el argumento ad hominem? Ataca a la persona, no el argumento de la persona. Otra definición, ad hominem, significa contra el hombre. Y este tipo de falacia se denomina a veces insulto o falacia de ataque personal. Es tipo de falacia que se produce cuando alguien ataca a la persona en lugar de atacar el argumento. Falacia ad hominem. Ese era Diótrefes. Justificaba sus actos, la insujeción, la insumisión a la misma carta Juan, hablando mal de Juan mismo. Él estaba atacando a Juan. Y cuando alguien ataca a otra persona, ¿qué es lo que está haciendo? División. El pastor, el líder, predicador, misionero, evangelista, que empieza a atacar a personas que tienen la verdad, se caracterizan por traer divisiones. Eso estaba haciendo Diótrefes con la iglesia. No escuchen a Juan. Y estaba hablando mal de Juan, no de la doctrina de Juan, porque no podía decir nada. Entonces él usaba ese argumento, ad hominem. Como no puedo decir nada en contra de la doctrina, como todo está wow, qué maravilloso, y no puedo refutar nada, porque se fue al griego, porque se fue a la historia y por todo lado no me dejó cómo debatir la doctrina, ataquemos su testimonio, ataquemos su pasado, ataquemos su persona, su personalidad, su carácter, ataquémoslo a él, porque no puedo atacar lo que él cree. Como esa persona tiene defectos de carácter, como esa persona tiene debilidades, deficiencias aquí y allá, entonces lo descalificamos. Apártense de ellos, no los escuchen, no califican. Ese era Diótrefes. Una persona que no puede desacreditar la doctrina, entonces busca desacreditar a los demás. Falsos pastores suelen usar el mismo argumento hoy en día. Se la pasan diciendo cosas malvadas de los verdaderos hijos de Dios, quienes realmente cooperan con la verdad y buscan el punto negro en la hoja blanca para atacar entonces a las personas y no el argumento. Yo he escuchado gente atacando el calvinismo
atacando a Calvino. Que Calvino hizo matar a no sé quién. Que Lutero escribió una carta describiendo cosas horribles de cómo deberían haber sido tratados los judíos. Entonces, como ellos dieron ese posible mal testimonio, por lo tanto, sus doctrinas no son fiables. Por lo tanto, lo que enseñaron no está bien. Por lo tanto, entonces la salvación se pierde. Es que vea cómo fueron esos. Es que vea que, ¿cómo fue a hacer eso? Hoy en día hay pastores predicadores que usan el argumento ad hominem para manipular entonces a la congregación y les dicen, no los escuchen, no compartan nada de ellos. ¿Qué pasaba con Pablo en Corinto? Dice Corintios 2:10, 2 Corintios 10:10 lo siguiente. 2 Corintios 10:10. Porque a la verdad dicen, había gente así en la iglesia de Corinto que usaba el argumento ad hominem. Las cartas son duras y fuertes, hablando de Pablo, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Y gente en la iglesia de Corinto hablaba así de Pablo, 2 Corintios. Habían personas en la iglesia que menospreciaban a Pablo en lugar de admirarlo por su pasión por Cristo y su reino y su preocupación por la iglesia. Estos falsos cristianos en la iglesia consideraban a Pablo un ignorante en lugar de tenerlo como una persona muy docta y capacitada por el Espíritu Santo, verdaderamente llamado por el Señor para ser apóstol. El mismo Jesús tuvo que lidiar con los falsos escribas y fariseos, quienes querían edificar no el pueblo de Dios, sino su propia reputación y estrategia, y su estrategia era acusando falsamente a Jesús. Argumento ad hominem. Ese Jesús, ¿quién es? No es el hijo del carpintero. No están sus hermanos y sus hermanas aquí. Ese no es un carpinterillo ahí. Atacaban a Jesús, no a la doctrina. Buscaban deficiencias en su carácter. Dios debió tener a Juan en alta estima. Debió más bien sentirse orgulloso de tener un apóstol enviándole predicadores itinerarios para que él los acogiera y que motivara a la iglesia a ser hospedadora. Mas Diótrefes fue más bien hostil e incongruente con la verdad. En lugar de cooperar con la verdad, estorbó a la verdad. Hoy en día hay pastores predicadores así. Yo los escuché, yo estuve en vivo en una de sus conferencias. Les cuento brevemente, yo venía iniciándome en el conocimiento de las doctrinas de la gracia, las venía abrazando, y providencialmente apareció un seminario para desacreditar todo eso. Entonces yo me inscribí y pagué, costaba 5,000 colones, era online. Digo yo, bueno, las citas bíblicas que he visto, vamos a ver cómo ellos las refutan, etc. Lo que hicieron fue usar el argumento ad hominem. Atacaron a Calvino, atacaron a Lutero, y no se vinieron a la escritura para entonces explicarme Efesios del 1 al 5, Efesios 2:8, Romanos 8, Gálatas, los Salmos. Es que todas esas doctrinas están por toda la Biblia. No hicieron eso, solo usaron San Juan 3:16. Pero el argumento fue, la conclusión fue, Calvino no es confiable, él empezó su ministerio a los 22 años, él era un mocoso, nadie a esa edad puede ser un pastor. Hermanos, y enfrente tenían jóvenes en sus propios seminarios que tenían el sueño de ser pastor. Y eran jóvenes, 18 años. No se dieron ni cuenta que le estaban haciendo un daño a sus propios alumnos al decir eso. Ignoraban que Charles Spurgeon empezó su ministerio a los 17 años. Y fue un gran líder, un gran pastor que sigue dejando huella a su ministerio hasta hoy en día. Ad hominem. Nunca pudieron refutar nada. Más bien a mí me dieron más convicción de lo que yo estaba, era la verdad. ¿Y sabe qué le dijeron a la gente? No compartan memes de Paul Washer, no escuchen a Subel Michelin, no escuchen a Narcis Pro. Lo siento, Diótrefes. Características de Diótrefes. No puedo decir ni juzgar que llenan todas las características, pero esa en específico, Diótrefes. No cooperaban con la verdad. Hermanos, si es que un pastor que ha enseñado bien a la iglesia, no teme que la iglesia en YouTube se encuentre falsos líderes, falsas teologías.
Si usted ha enseñado bien y se ha preocupado por enseñar la verdad, a la iglesia estar expuesta a la verdad, ver la verdad en la Biblia, ver la verdad en la Biblia, al ver falsas cosas las va a identificar. Igual como un banquero, un cajero de banco, viene un nuevo billete nuevo y lo que hacen es capacitarle en estudiar el billete nuevo, el original, ¿verdad? Ya saben cómo es ejemplo. El banquero agarra el billete original y lo estudia, lo tocan, ven las características, a veces 5 días solo viendo lo original, viendo lo original, viendo lo original, y en el último día de capacitación le traen uno falso. Ha visto tanto lo original, ha visto tanto el verdadero, que cuando traen el falso, a veces con solo verlo, no, este falso, este falso, este falso, este falso. El pastor, los buenos líderes hacen eso. Tomen Biblia, vean por qué esto sí es bíblico, vean por qué estos argumentos carecen de sostenibilidad bíblica, de coherencia bíblica, de congruencia bíblica. Entonces, no le dice a la gente, no escuchen a este, no escuchen a lo otro. Yo estoy seguro que si usted hoy quiere escuchar al hermano Alducin, va a poder discernir qué cosas dice bien y qué tal vez no. Incluso cuando ustedes tengan algún pasaje como el de hoy, usted pueda poder escuchar a otros y tal vez otros te persuadan, pero usted por lo menos ya hoy vio lo que los pastores, a la luz de todas las estrategias de la exégesis y hermenéutica, podemos deducir del versículo. Entonces hay confianza en eso. Así no era Diótrefes, ad hominem. Entonces Diótrefes debió haber entonces, en lugar de estorbar a la verdad, él debió haber cooperado con la verdad. Él hizo todo lo contrario, fue un estorbo para la verdad. Lamentablemente es triste, muchos son así, estorban a la verdad, le estorban a otros, ni entran ellos, ni dejan entrar a otros. Y eso me lleva a una sexta característica: no reciben a los que predican la verdad, ellos mismos no reciben a los que predican la verdad. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Juan está diciendo, habla mal de mí, me desacredita. Y no contento con esto, los que llegan ahí tampoco lo reciben. Diótrefes era un pastor rebelde para con la misma verdad. En lugar de ser hospitalario, era hostil. ¿Y qué dice 1 Timoteo 3:2? Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. ¿Estaba siendo Diótrefes él mismo hospitalario? No. No recibe a los que predican la verdad. No es hospitalario. No es hospitalario. Hermanos, los pastores debemos ser los primeros en dar ese ejemplo. Y ya vimos hoy hace 8 que era ser hospitalario. No quiere decir hospedar a todo el mundo. Una cosa es ser hospitalario, otra cosa es el deseo de tener compañerismo, ¿verdad? Eso es otra cosa. Y que el deseo de tener compañerismo a veces tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? A veces puedes estar en una condición que tú dices, voy a invitar a un hermano hoy a la pizza. Pero otras veces dices, yo no puedo invitarlo a la pizza. Pero que ganas de tener compañerismo con esos hermanos. Vénganse a tomar un café. Traiga pan. Eso es compañerismo. Pero hospitalidad es otra cosa. Ser hospitalario es cooperar con la verdad. Aquellos predicadores, maestros que necesitan ser encaminados, como lo explicamos hoy hace 8. Que viene alguien a visitar Costa Rica y le gustaría, nos conoce a nosotros, hermano, venga. Mi hermano, ¿cómo estás? Te ayudo con un cuarto, te ayudo. Y si lo comunicamos a ustedes, que alguien pueda decir voluntariamente, hermano, ¿cómo está? No se deje la bendición usted, mi hermano, pastor. Vea, no se la robe, deme algo a mí, mándemelo a mi casa, yo le invito a un cafecito. Otro dice, ok, démelo a mí en la cena, yo le doy cena. ¿Verdad? Que el hermano se va a quedar mucho tiempo, bueno, yo le lavo la ropa, yo se la plancho. Eso es ser hospitalario. Con lo que podemos, hacemos algo. Y entonces por eso dijimos hoy a las 8, si piensas así, si quieres ser de esos, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ese anhelo, esa bendición, Juan no se la desea a Diótrefes. No vemos a Juan deseándole eso mismo a Diótrefes. ¿Quién más? Seamos honestos, implícitamente es todo lo contrario. Dios trata con él, usa lo material y usa la salud.
para tratar con los diótrefes. Así es como deberíamos orar. Si vemos un falso diótrefes, ¿verdad? Señor, usa el material, usa la salud para tratar con ese diótrefes. Y si vemos un gallo, Dios bendícelo en lo material, bendícelo en la salud, porque Él coopera con la verdad. Esa familia coopera con la verdad. ¿No vemos eso con diótrefes? Un obispo entonces debe ser hospitalario. Muchos pastores hoy en día hacen lo mismo en cierto modo. Como ya dije, ellos mismos también, en lugar de ser cooperadores con la verdad, le dicen a la gente: no escuchen a Sugel, no escuchen a Miguel Núñez. En ese sentido no están dejando que las ovejas hospeden la verdad en sus corazones. Los pastores entonces deben modelar a la iglesia y darles el ejemplo para que imiten su conducta. Pero en este caso Diótrefes, él quería más bien arrastrar a toda la congregación a participar en su propio pecado. Y eso me lleva a la séptima característica: prohíbe a los miembros de su iglesia que no escuchen a predicadores de sana doctrina y mucho menos que les reciban en sus casas. Porque él dice, primero vimos que él no recibe, pero ahora también dice el texto que se lo prohíbe a los que quieren hacerlo. Diótrefes era sin duda algún pastor en esta iglesia, porque él está teniendo autoridad. Él está diciendo a la iglesia: no lo reciban. En lugar de gobernarla con amor, lo hacía con egoísmo y era un dictador. Con prepotencia le decía a la iglesia: yo no lo recibo, ustedes tampoco. Hermanos, estaba llevando a la iglesia a pecar. Yo no coopero con la verdad, ustedes tampoco. Juan es esto, lo otro y lo otro. Envió una carta y ni se las voy a leer. Así que si yo no los hospedo, ustedes tampoco. Llevó la iglesia a pecar. Quiere que su iglesia entonces participe con su pecado. Sea partícipe del pecado y no más bien partícipe y colaborador con la verdad. Muchos pastores hoy en día podrían ser así. Hace lo mismo en ese cierto modo. Le dicen a sus iglesias: no escuchen, y se los nombran. Sugel es calvinista, Núñez es calvinista, Paul Washer es calvinista, R.C. Sproul. No escuchen a Diego, el pastor ahí de iglesia, ese hombre es calvinista. No lo escuchen. Y en Sarchí anda tal vez ese rumor. No escuchen a Diego, no lo reciban en sus casas, no reciban su doctrina, él es calvinista. En Palmares, no escuchen a Olger, él es calvinista. ¿Verdad? Ahí por San Roque, no escuchen al hermano Francisco, él es calvinista. A mí me conoce más en Naranjo. No hablen con Wilmer. No escuchen a Wilmer en Naranjo, no, él es calvinista. Y por allá en Sarchí, ¿verdad? No escuchen. Y los esposos, no escuchen a la esposa, ella es calvinista. Y por allá no escuchen en Poás, por allá no los escuchen a ustedes allá en el mercado. Diego es calvinista. ¿Cierto? No vivimos eso. Es el enemigo detrás, manifestando características de Diótrefes. Mis hermanos, hemos visto entonces características de ellos. Número 1, saben que cada doctrina y exhortación en la Biblia saben dársela al pueblo, pero no lo hacen. Quieren ser el centro de atención. No les conviene enseñar a la iglesia todas las doctrinas esenciales para que maduren y crezcan espiritualmente. Dios va a tratar con ellos para que se arrepientan, lo saben y no quieren hacerlo. Los falsos pastores les gusta atacar a las personas, pero no pueden derribar, desacreditar la doctrina. Usan el argumento ad hominem. Prohíben a sus miembros en sus iglesias que no escuchen a predicadores de sana doctrina y mucho menos que los reciban en sus casas. Y por último, abusan de su liderazgo y expulsan a los que desafíen su autoridad. Última característica. Dice el verso 10, y los expulsa de la iglesia. Diótrefes quitaba de la membresía a cualquiera que desafiara sus órdenes. Este hombre era un tirano, allí se hacía lo que él dijera y punto. Eso es tiranía, eso es una dictadura. Diótrefes no sabía usar Mateo 18, Romanos 16, Tito 3:10, nada de eso.
Diótrefes decía, aquí se dice lo que yo digo. Yo soy el pastor. Yo soy el pastor, ustedes las ovejas. Yo sé dónde están los lobos. Yo veo venir los lobos. No reciban a esos predicadores. Juan es aquí, ahí, así, ya está, esto y lo otro. Por lo tanto, yo les digo, no lo hagan. Y si alguien aparecía ahí y lo hacía, fulano lo hizo, todos ustedes escucharon mi orden, él se está rebelando contra la autoridad que Cristo puso en la iglesia, por lo tanto se está rebelando contra Cristo mismo. Ahí sí, probablemente usaba a Cristo como autoridad y les decía, hermanos, debemos expulsarlo. Vean, hermanos, cómo está Gallo. Mis hermanos, vean a Gallo en esta parte. Gallo era miembro de esa iglesia. Gallo se fue de esa iglesia, aunque tenía un pastor, que Juan va a decir algo muy particular. Y Gallo se fue. Y Juan le dijo a Gallo, váyase de esa iglesia. Juan le dijo a Gallo, divida esa iglesia. Juan le dijo a Gallo, hable mal de Diótrefes. Juan le está diciendo, Dios va a tratar con Diótrefes. Usted tenga paz, ahorita vamos a ir ahí. Pero lo que Juan está diciendo, yo sé quién es Diótrefes, yo sé lo que está haciendo, pero esta es mi iglesia y yo voy a ir ahí a trabajar. Juan está diciendo, con la autoridad que Dios me dio, esa iglesia es de Cristo y Cristo va a hacer algo. Ten paciencia, ora por Diótrefes. Yo voy a ir ahí. Por eso, hermanos, el cristiano debe ser así. Si en algún momento, Dios no lo permita, usted empieza a ver en el liderazgo a Diótrefes, ya sabes qué hacer. Ten paciencia, Dios va a tratar con ellos o con nosotros. Yo me estoy predicando a mí mismo, hermanos. Dios quiera que ninguna de estas características sean vistas en los pastores, en ninguno de ustedes, porque todo esto puede nacer en el corazón. El diablo es muy astuto. ¿Qué había en Diótrefes? Si no, esto no es orgullo y prepotencia. ¿Quién aquí, levante la mano, está expuesto o está libre de no tener en su corazón orgullo, prepotencia? Todos. Y mayormente nosotros. El diablo puede venir a halagar el orgullo. ¡Wow! ¡Qué buen estudio bíblico! ¡Wow! ¡Qué buena predicación! ¡Wow! Y ahí empieza el orgullo. El pastor debe decir humildemente, yo no hice nada. Te edificó la predicación, gloria a Cristo. Yo no fui, porque el único que tiene poder para sobreedificaros es el Espíritu Santo con la palabra. Yo no tengo poder de nada. Es bonito que le digan a uno, hermano, bonito, está bien, pero nada más tengamos cuidado con el corazón. ¿Sí? Gloria a Dios por eso. Y el verdadero pastor va a apreciar las críticas constructivas que le dicen en la cara, no a las espaldas, en la cara. Hermano, ¿qué enredo se hizo con ese discipulado teológico? ¿Qué enredo? Yo no sé. Practique más en casa, hermano. Cualquier cosita es bien recibida, porque eso nos ayuda a crecer. Y eso no trabaja el orgullo, el ego, ¿verdad? No estoy diciendo que es pecado que usted le pueda decir al hermano, gloria a Dios, yo me gozo en el Señor, porque qué bien desarrolló ese pasaje. Gloria a Dios, mi hermano. Dios te siga usando en humildad. Gloria a Dios por eso. Hermanos, si Dios te pone en su corazón a hacer eso, hazlo. De repente el pastor necesita ánimo, ¿verdad? Si Dios, hazlo. Si quieres dar una sugerencia para ayudar al pastor en algo, yo y Diego tenemos un modo operandi. Ni el domingo ni el lunes nos decimos nada de crítica. ¿Por qué? Porque el domingo probablemente uno se siente frustrado porque el sermón no salió como usted quería. Y más bien usted pasa a meditar en el sermón y yo dije, ¿por qué dije eso? ¿Por qué se me olvidó decir aquello? El lunes ya descanso porque dice un pastor, hay un pastor que tuitea, él ya es pensionado y él ayuda a otros pastores. Entonces comenta a alguien que el lunes este pastor pensionado tuitea algo y dice, amado pastor, por favor no renuncies hoy. Les tuitea eso el lunes, hermano pastor, yo sé que estás pensando en renunciar, no renuncia hoy, descansa. Entonces yo le decía a Diego, hermano, el martes si observamos algo que podemos mejorar, no lo decimos el martes, ¿verdad? Psicológicamente hablando es mejor. Y también
creo que en IBCJ hacen lo mismo. Se esperan al martes para llover críticas constructivas y decir, hermano, qué bien, aquí, allá, eso, lo otro. Bueno, esta última característica de este hombre es indudablemente algo vil y un fruto que no debe pasarse por alto. Hermanos, entonces velemos como iglesia para que ningún diótrefe se involucre en el pastorado. Iglesia, velemos en oración y ayunos, porque esos hombres, según Dios mismo, no son salvos. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Si nadie es perfecto. Vea el verso 11 conmigo. Juan dice en el verso 11, amado, está diciendo a Gallo, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo, ¿qué dice? No ha visto a Dios. Y en el contexto, tenemos ya en este punto a Gallo como un ejemplo de hombre que hace buenas obras y a Diótrefes como ejemplo de malas obras. Juan le está diciendo a Gallo, no imites lo malo. ¿Y qué ha descrito Juan como malo? Las obras de Diótrefes. Y luego dice, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Juan está diciendo acá, Diótrefes no es salvo. Si yo voy, Diótrefes me va a escuchar públicamente, estas obras no son de alguien salvo. Si Diótrefes se va a arrepentir, gloria a Dios, eso estaba por verse. Pero hasta el momento Juan da su criterio espiritual, su diagnóstico final, y él dice, él no conoce a Dios, no es salvo. Mis hermanos, y note usted que no hay ninguna característica ni ningún reproche hacia Diótrefes en cuanto a doctrina. A Diótrefes no se le reprocha la doctrina, la teología, no se le reprocha nada de eso. Se le reprocha sus frutos. Tenía buena teología, pero no estaba aplicando la teología. Tenía buena ortodoxia, pero mala ortopraxis. Buena teología, pero en práctica cero. Mis hermanos, por eso no nos asustemos de las personas que muchas veces podemos escuchar con muy buena teología, robusta teología, sana teología, como sabe de Biblia, pero si no hay práctica, la doctrina no salva a nadie. Por su fruto los conoceréis. Diótrefes no era salvo y era pastor. Por eso, hermanos, oremos. Cuando la iglesia tiene que pasar por la selección de más pastores, la iglesia no es solamente llamada a orar, sino también a ayunar. Que Dios nos ayude. Y hermanos, también que Dios nos ayude a que los que ya estamos, Dios nos guarde de tener características así, porque uno no está exento a desarrollar ciertos patrones como los de Diótrefes. Dios nos ayude. Iglesia, Dios nos ayude. Oremos por eso. Por eso leímos Hechos 20. Y en el verso 28 a 31 dice, por tanto, mirad por vosotros mismos. Pablo convocó a los pastores de la iglesia y lo primero que les dijo es, miren por vosotros mismos. Luego les dice, y por el rebaño. Pablo les está diciendo, ustedes son supervisores, son pastores, son ancianos, y primeramente, antes de supervisar el rebaño, ir a aconsejar el rebaño, antes de pastorear el rebaño, déjense pastorear por el Dios vivo, el pastor de pastores cada día, y primeramente, vela por tu corazón, vela por tu mente. Eres a ti mismo, eres usted mismo, somos nosotros los peores enemigos. Cuidémonos a nosotros mismos, es lo que está diciendo Pablo ahí. Miren por vosotros mismos ustedes. Miren que antes de subir al púlpito, ustedes se hayan predicado esos sermones a ustedes mismos. Miren que si ustedes han pasado por algún pecado al cual va a decir a la iglesia, ustedes se hayan arrepentido, si lo han practicado, si han caído en eso. En cualquier consejo, en cualquier esfera, si hay aplicaciones para la esfera laboral, miren que ustedes también, laboralmente hablando, se han arrepentido. Miren ustedes mismos. En la esfera social, en la esfera del gobierno, si van a hablar de la importancia de pagar impuestos, ven que ustedes los hayan pagado. Ven que ustedes se están sometiendo a las leyes. Arrepiéntanse.
Si hablamos en la esfera familiar, mire que usted está gobernando bien su casa. Primero, predícate a ti mismo. Vela por ti mismo. Si vas a hablar de que la esposa debes amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, vela por ti mismo. Ámala. Trátala como vaso frágil. Debemos predicarnos a nosotros mismos primero. Es lo que Pablo dice, velen por ustedes mismos. Primeramente, predíquense en sus sermones, repásenselos, escúchense. Primero nosotros mismos. Que Dios nos ayude a que no nos paremos acá si antes no hemos doblado rodillas ante el Señor y hemos confesado pecados y nos hemos arrepentido. Porque entonces la predicación no pierde poder. Perderíamos credibilidad. Que Dios nos ayude. Mirad por vosotros mismos. Y si estás haciendo eso, segundo, vela por el rebaño. Y tercero dice la advertencia, porque yo sé que después de mi partida, en medio de vosotros se levantarán lobos rapaces. Es que la advertencia es, entre ustedes, el mismo cuerpo pastoral, se pueden infiltrar lobos, entre ustedes mismos. O sea, usted tal vez está dando buen fruto, pero cuidado. De repente, por el orgullo y todo lo que hemos visto, podrías empezar a verte más bien como un lobo rapaz. Vele por usted mismo. En lugar de bendecir la iglesia, podrías estarla haciéndole daño. En lugar de unirla, podrías dividirla. Vela por ti mismo. Todo hombre en la iglesia también debe velar por ti mismo. Hombre, vela por ti mismo. Nada más, como una aplicación en esto, ya para ir terminando, y vamos a ver los últimos versículos rápidamente, pero es que esto es importante. Cuando usted va a 1 Timoteo capítulo 3, usted encuentra los requisitos para un pastor. Pero yo quiero que cuando usted los lea, varón y hermanas, aunque su esposo no sea un cristiano, pero ora para que este sea el carácter de tu esposo, porque este carácter lo tenemos que tener todos en la iglesia, no solamente el pastor. ¿Y qué dice? Que sea irreprensible. Entonces, hermanos, oremos para que nosotros todos seamos irreprensibles. Hermana, ora por tu pastor, por tu esposo, para que sea irreprensible. Marido de una sola mujer. Entonces, hermana, ahí tiene una razón para orar por tu esposo. Y nosotros, hombres, orar por nosotros también. Que Dios guarde nuestro corazón, nuestra mente. Ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En ese punto sí depende del don, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso para los pastores. Pero cierto no, esposas, ¿quieres un hombre que gobierne bien tu casa? Entonces debes orar porque ese carácter también esté en él. Y nosotros orar para desarrollar este carácter en nosotros. Hermanos, esta lista es para todos, es un estándar para todo cristiano. Debemos caminar hacia ahí, independientemente si Dios te vaya a llamar o no. Es que tu esposa necesita a ese hombre en tu hogar. Y tú debes serlo. No un neófito. Y que tenga buen testimonio. A nivel de iglesia podríamos tener un diótrefes, pero a nivel de hogar tú también puedes tener un diótrefes. Aquí se hace lo que yo digo. Aquí yo mando. Y el hombre en la casa, en lugar de hablar bien del hermano de la iglesia, habla mal. En casa. ¿Ven? También un diótrefes puede haber en casa. Aunque haya muchos falsos cristianos últimamente, Dios siempre nos dará hermanos verdaderos para nuestro consuelo y nuestra paz. Y ese es el último encabezado. Dice el verso 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es Diótrefes quien posiblemente fue quien llevó la carta a Gallo, esta que estamos leyendo. Entonces, Juan valida a Diótrefes, y mismo Juan le dice a Gallo, si quieres le haces el examen, pero yo doy testimonio de que él es verdadero hijo de Dios. Y aún la verdad misma, ¿quién es la verdad misma? Cristo. Cristo mismo daba testimonio de que Gallo era un verdadero, de Demetrio era un verdadero hijo de Dios. Hermanos, ¿usted no cree que qué consuelo es haber recibido para Gallo a un Diótrefes, a un Demetrio?
Trae la carta. Esta carta da ánimo a Gallo. Imagínense los elogios, el deseo, el consuelo de que, Señor, yo sé que pronto vendrá Juan y voy a tratar con Diótrefes. Espero verte en breve. Dice el verso 13, yo tengo muchas cosas que decirte, Gallo, pero nos vamos a ver. Espérame, nos vamos a ver, lo vamos a hablar cara a cara. Qué consuelo para Gallo, volver a ver a Juan. Yo espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Gallo necesitaba paz. No pierdas la paz. Sé lo que está pasando en la iglesia. Sé que hay un Diótrefes ahí. Sé que no está cooperando con la verdad. Sé que está produciendo murmuraciones, divisiones. Pero tú ten paz. Ten tranquilo. Confía en Dios. La iglesia es de Cristo. Él gobierna la iglesia. Tú ten paz. Ten paz, Gallo. Los amigos te saludan. Juan no le dice los hermanos. Aquellos que tú amas le llama amigos. Y en ese sentido hay camaradería y un sentido de empatía para con Gallo y le llaman amigos. Somos amigos. ¿Sabes qué? Más que hermanos, tú eres mi amigo, Gallo. Y aquí hay muchos amigos que están orando por ti porque saben de tu carácter, de tu conducta. Esos amigos también oran para que seas prosperado, para que tengas salud. Te amamos, Gallo, eres nuestro amigo. Tú saluda a los amigos, a cada uno en particular. Juan le recuerda, en la iglesia también tú tienes amigos. Hay otros posiblemente gallos en la iglesia también. No todo es malo, Gallo. Tú también tienes amigos. Y ese es Dios, mis hermanos. Dios nos guarde de que tengamos o desarrollemos características similares a las de Diótrefes. Termino con este mensaje, citando Proverbios 4, 23 a 34. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, aleja de ti la iniquidad de los labios. Dios nos ayude a guardar el corazón. Dios nos ayude, iglesia. Y que Dios tenga misericordia de aquellos elegidos, de aquellos escogidos, de aquellos verdaderos cristianos que están en iglesias donde verdaderamente hay Diótrefes, que cumplen al pie de la letra esas características. Que Dios les ayude, que Dios les dé paz y que confíen en que Cristo es la cabeza, el Rey de reyes, Señor de señores, el pastor de pastores, el príncipe de los pastores es Él, y Él va a hacer algo en las iglesias. Y Dios les dé sabiduría y nos guarde a nosotros. Oramos. Señor y Padre amado, te damos gracias en esta mañana por la predicación de su palabra, en la cual, Señor, rendimos culto a ti y te adoramos. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, porque no estamos exentos a que en alguna característica de estos frutos negativos de Diótrefes pudiera tener alguna raíz en nuestras vidas. Guárdanos de eso. Queremos ser como Gallo. Danos la paz, danos siempre esos amigos que necesitamos en la iglesia. Aquellos amigos que nos van a ayudar para que trabajemos juntos en nuestras áreas, que no nos vamos a hacer leña, sino más bien que anhelamos la edificación, la restauración, el ánimo pronto, el cuidado del uno de los otros. Guarda esta iglesia, guárdanos. Tú eres el pastor, tú eres el líder. Señor, que la palabra la sigamos predicando con toda honestidad, prontitud, trazándola bien. Guárdanos de cualquier manipulación en unos a otros, que podamos persuadirnos, pero no manipularnos, que podamos caminar juntos en unidad. Guárdanos, Señor, de murmuraciones y ayúdanos a orar más unos por otros, que oramos más por más gallos en la iglesia. Ayúdanos a ser un gallo nosotros mismos y ayúdanos, Señor, a que trae más gallos a tu iglesia. Por eso, Dios, si hay oportunidad en algún momento de ser hospitalarios, según lo que hemos visto, concédenos salud y concédenos prosperidad para poder usar los recursos y la salud que usted nos da en tu providencia para cooperar con la verdad, para gloria y alabanza suya. Que puedan nuestros frutos y nuestro testimonio ser guardados, para que otros puedan decir, ellos caminan en la verdad. Aún la verdad misma da testimonio. Señor, si alguien necesita de una vida nueva, concédela, conceda fe y vida eterna.
Solo tú puedes llamar eficazmente. Guárdanos. Desde ya guarda a cada uno de mis hermanos y que podamos, como hemos visto, ir desarrollando ese carácter en nosotros. Que podamos desarrollar una masculinidad bíblica como la de Gallo, no como la de Diótrefes. Concédenos esas bendiciones porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les continúe bendiciendo.